Hola, buenos días. Saludar a todos los que están viendo. Somos el grupo número 3, compuesto por José Vallejo Cheque, mi persona, Jorge Vidal Paredes Calzaya, Manuel Yusco, Luis Alberto Pirco Vargas, Daniel de Cristo Quispe. Hablamos de geopolítica, la geoarmonía, nueva corriente geopolítica mundial. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la geopolítica tradicional y sus antecedentes. Este concepto viene acuñándose ya desde hace 400 años antes de Cristo. Heródoto, uno de los filósofos que nos habla que las teorías de los sueños producen hombres afeminados. Tucídides habla de la teoría de la influencia del carácter de los pueblos, que unos se expanden a costa de la debilidad de otros. Platón tiene un carácter más político, que habla de la relación del terreno y que ocupan era una ley que debió observarse para construir una república ideal. Aristóteles se preocupaba por la densidad poblacional y el espacio que debería ocupar para asegurar su autosuficiencia. Cícero nos hablaba de la situación marítima. Observó también que la influencia del medio influye a las personas y a las organizaciones políticas. Estrabón relaciona la expansión del Imperio Romano con sus condiciones geográficas y peninsulares. En la Edad Media, la economía se basó en los feudales, economía que subsistía de manera agraria, y en esta época se habla mucho de la iglesia dogmática, que en muchos de los casos evitó que los estudios geográficos se llevaran adelante, los descubrimientos también. En esta época se puede hablar mucho de lo que es la Santa Inquisición y cacería de brujas. En la Edad Moderna, ya con el Renacimiento, se reúne la investigación científica, se preparan los descubrimientos como la brújula, el velero, el timón, y también se hablan de algunos conceptos de la geopolítica, como nos dice el príncipe Maquiavelo, que los estados son el producto de sus leyes y ejércitos, recalcando que el poder está constituido por el derecho y respaldado por la fuerza. Juan Bodino, uno de los primeros geopolíticos. El suelo y el clima moldean física y espiritualmente al hombre, determinando el curso de la historia. A lo largo de la historia podemos encontrar muchos conceptos de la geopolítica, y que tenemos un pequeño resumen en este cuadro. Como nuestro primer conjunto A, la ciencia de considerando como un organismo y fenómeno vivo. Por los autores Ritzel, Ratzel y Helen. La geografía aplicada a la política, o la política orientada a la geografía, o estudio de la influencia de la geografía sobre la política, nos hablan acerca de los autores Atencio, Wagner, Welt. La geografía combinada con las ciencias aplicadas a la política o estudios de influencia múltiple, y la geografía, geohistoria y otras ciencias relacionadas con la geografía sobre la política, por los autores Machinder, Pinochet, Vicente y Escalona. La geopolítica tradicional va a una transición final, se podría decir, con la expansión de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y todos los efectos que esta provocó: un gran enfrentamiento bélico, países caídos, mucha muerte, mucha mortandad, genocidios, y uno de los hechos más recalcables también es la caída del muro de Berlín, y lo que se abre paso a una nueva geopolítica mundial denominada geoeconomía, de la cual nos hablará mi compañero a continuación. Ahora hablemos acerca de la geoeconomía, en lo cual uno de los autores más explícitos fue Edwin Harrich, quien escribió un libro denominado La Era de la Ecopolítica, cuyo prólogo inició así. En 1971 se efectuó un seminario de economistas y sociólogos que estos eran interesados en el panorama internacional para explorar el escenario mundial y determinar el futuro probable. Al dirigirse este grupo, Abraham Rybakov, un senador de los Estados Unidos, hizo una observación que invitaba a la siguiente reflexión. Estoy convencido de que en el último cuarto de este siglo, la ecopolítica reemplazará a la geopolítica como un móvil fundamental en los asuntos nacionales. En el contexto histórico de la geopolítica tradicional, tiene sus orígenes en la antigüedad, con atisbos de estructuración en la Edad Moderna, para que estos sean finalmente consolidados en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Todo esto surge en el contexto de la rivalidad entre los estados, de las contiendas entre grandes imperios que buscaban su consolidación y el dominio territorial. En el contexto histórico de la geoeconomía, una vez caído el muro de Berlín, se impuso el capitalismo como única ideología vigente en el mundo, en el cual recién se empezó a ver las deficiencias del capitalismo, y esta se implantó el neoliberalismo junto a un nuevo orden mundial para romper las fronteras estatales. Alemania y Japón, que habían intentado beneficiarse de la geopolítica tradicional y la geofagia, se convertirían en estados neoliberales, por lo que desarrollaron la geoeconomía para que la dominación se la lleve a cabo mediante el consumo y la dependencia económica. La situación actual de la geopolítica tradicional y económica es la que están en extinción, ya que la geopolítica tradicional se encuentra en un estado de la decadencia por los daños ocasionados al planeta durante las dos guerras mundiales. La geoeconomía, por no gozar de un reconocimiento global,
por los daños causados a la naturaleza y a las diferentes especies que habitan en la Tierra. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ponernos a hablar sobre lo que viene siendo la filosofía del Summa Camaña y su posición con otras filosofías. La filosofía del vivir bien y en armonía con la naturaleza, Summa Camaña, tiene similitud con diferentes posiciones filosóficas de Occidente, Oriente y con cosmovisiones de pueblos y culturas que no han desarrollado sistemas filosóficos vistos como tal desde la perspectiva occidental. Para esto, vamos a realizar un breve resumen de lo que vienen siendo las filosofías occidentales y las orientales. Por mi parte, voy a explicarles lo que vienen siendo las filosofías occidentales. La filosofía occidental, en varias corrientes y escuelas, se manifestó a favor de la buena convivencia. Si analizamos la filosofía occidental, habrá que reconocer que varios fueron los filósofos que habían propuesto sistemas filosóficos en torno al vivir bien y en armonía con la naturaleza. Mencionando a estos filósofos, Sócrates estableció que lo importante no es el vivir, sino el vivir bien, es decir, vivir conforme a las reglas de la rectitud moral y de la justicia. Por lo tanto, no se debería tomar venganza de las injurias ni volver mal por mal. Aristóteles estableció, pero vivir bien y obrar bien es lo que llamamos ser dichosos, y así ser dichoso o la felicidad solo consiste en vivir bien, y vivir bien es vivir practicando la virtud. Santo Tomás expone que vivir bien consiste en obrar bien, pero para que uno obre bien no solo se requiere la obra que se hace, sino también el modo de hacerla, esto es que obre conforme a una recta elección y no por impulso o pasión. Tenemos a Zenón de Citium, que es el que más se acercó al concepto de vivir bien y en armonía con la naturaleza, ya que menciona que el deber moral, el autocontrol y el vivir en armonía con la naturaleza eran algunos de los principios de la ética práctica. Tenemos a Kant, que explicó que la concepción del abstracto, porque en la búsqueda de la felicidad se respeta tanto al empirismo de ciencia como a la fe humana, buscando su coexistir armoniosamente. Marx también es tomado en cuenta, pues su materialismo dialéctico marxista será tomado como base, porque en su relacionamiento socioecologista expresa que el capitalismo, al desarrollar el proceso y técnica de producción, socava al ser humano y a la naturaleza las dos únicas fuentes de riqueza, ocasionando así una crisis civilizatoria mundial y que acecha la vida misma del globo terráqueo. La geoarmonía no puede pasar por alto el marxismo, ya que es el ser natural de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX. Leyes de la dialéctica. Tenemos unas tres: unidad y lucha de contrarios, donde un fenómeno para existir se desdobla en su contrario, saca de sus entrañas la fuerza que la va a negar. No se trata de algo que penetre desde el exterior, sino que genera internamente. Se trata de unas leyes dialécticas más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. El desarrollo es imposible, sin contradicciones y sin superación de estas mismas. La transformación de la cantidad en cualidad, donde nos dice que siempre que se modifica la esencia de los objetos, estos son transformados en otros muy distintos a lo que eran. Y por último tenemos la negación de la negación, que sirve para designar el desarrollo de lo inferior a lo superior, conservando ciertos elementos positivos de lo viejo. La trialéctica. Según Maximiliano Moreno, existen nuevos conceptos del desarrollo de la sociedad humana, que se pueden explicar con la trialéctica, donde se lo denomina como pensamiento equinoccial. Este nuevo pensamiento equinoccial son una serie de reflexiones filosóficas que proponen otro modo de entender los procesos sociales. Este pensamiento procura confrontar la concepción euro-norteamericana como filosofía conductora de los procesos sociales de explotación y dominación de los demás espacios del planeta. Este nuevo pensamiento nace de una concepción de la realidad que no es de la dominación del mundo exterior planteado por Occidente. La concepción pacífico-andina masónica es una realidad que durante 500 años ha confrontado la dominación Europa-norteamericana y que concibe un universo integrado por la naturaleza y el hombre en una interdependencia donde la naturaleza es la lectora de los destinos y el hombre su intérprete. La trialéctica como fundamento del pensamiento equinoccial nos dice que hay siempre tres actores, que son el dominante, el dominado y los renegados de las clases dominante y dominada, que estos son los que establecen la duda y el conflicto. Nos dice que existe lo conocido, lo desconocido y la duda, lo útil, lo inútil y la duda. También con esto se puede inferir que en la sociedad humana aquellos consentidos de los grupos dominantes fueron y son los motores de cambio en su sociedad. Mi nombre es Luis Alberto, vamos a hablar sobre las filosofías orientales. La mayoría de estas filosofías giran en torno a la práctica del bien y el respeto a la naturaleza, que son principios que se acercan bastante a la geoarmonía. Para ello vamos a hablar de Lao Tse, fundador del taoísmo en China. Él creía que el hombre debería vivir en armonía con la naturaleza, que es una idea de una gran armonía cósmica. También está Confucio, que es el fundador del confucianismo y es original de la antigua China, y propuso las aplicaciones de los principios de la práctica del bien y también un culto hacia la naturaleza, porque sus espíritus estaban asociados con las montañas, ríos, tierras y todo lo referente a la naturaleza. Todo esto tiene en común con la filosofía del Summa Camaña y se complementa y se expresa de la filosofía oriental en el yin y yang. Este simboliza las fuerzas opuestas del universo. Como podemos ver, el yin se asocia a lo femenino, el yang se asocia a lo masculino, es un lado oscuro y claro, y cada uno tiene una semilla de su opuesto en el propio seno, en el propio centro de cada uno. También veremos ahora
culturas prehispánicas, inca y también maya, como podemos ver en las figuras, que nos dan la idea de similitudes existentes y que estas han sido despreciadas y sumidas por los conquistadores que utilizaban la geopolítica tradicional. Los colores blanco y negro, como podemos ver ahí, inspiran la dualidad y la complementariedad. Además, todas las formas muestran el tiempo, que se concibe de esa forma espiral, como podemos ver en el gráfico superior. También esta figura tiene un gran avance a comparación de la cultura occidental. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la filosofía andino-masónica. Hay muchos escritos sobre esto de varios autores. Vamos a ver lo que nos dice Javier Lejano, que nos trata de explicar esto basándose en el origen de Manco Cápac y Mama Ocllo, que sabemos que son los líderes del pueblo navegante y pescador del sagrado lago Titicaca, que ellos nos dejaron varios artefactos o herramientas culturales que nos sirven y nos han ayudado a nuestra educación de la filosofía andina, y nos tenemos que referir para ello a la isla de Amantina, donde podemos encontrar templos y plazoletas hundidas, donde se practicaba, donde existen instrumentos de observación astronómica, ya sea solar, diurna o nocturna, respectivamente. Y también existen este tipo de artefactos y mucho más evolucionados en los templos de la ciudad sagrada de Cusco, donde también se hablan de un culto hacia el padre Huiracocha o Pachatata, padre Cosmos, y el culto de la madre Pachacamac o Pachamama, madre Cosmos. Eran a la vez centros ceremoniales religiosos y también políticos. Y también nos habla sobre la cruz andina, que nos muestra en su construcción dos diagonales, además del cuadrado inicial, que tiene un ángulo de 45 grados, y un círculo del mismo perímetro, que nos muestra que en realidad queremos encontrar la pareja perfecta o el par primordial. Esta cruz andina, también llamada Tahuachacana, que significa precisamente la cruz puente de comunicación de un cosmos con otro cosmos, donde nos quiere decir que existen un par de cosmos. Es lo mismo que decir que existe un duoverso, que es un concepto diferente al monomaníaco y excluyente al universo de la cultura universal. Ahora vamos a hablar sobre Mario Mejía Guamán, que nos da también una definición de la filosofía andina, que nos dice que es una auténtica aspiración al saber universal, un efectivo saber de la razón humana que explica para su gente y para su momento la realidad total y el puesto del hombre en el cosmos. Esta filosofía ha sido una cosmovisión arcaica que llegó a su apogeo en Tiwanaku o Pachacamac, como forma originaria del pensamiento. En la exposición que nos presenta Guamán, nos dice que nosotros teníamos una cultura, teníamos una cosmovisión, teníamos ciencia, pero nos faltaba algo, porque teníamos una cultura superior a la cultura europea, teníamos una filosofía superior a la filosofía europea, teníamos también ciencia superior a la ciencia europea. Entonces iniciamos una tecnología, una arte, una organización social, en fin, superior a todas estas manifestaciones culturales, puesto que la economía de la política también son manifestaciones culturales de Europa. Este mismo autor también nos habla de la naturaleza, que nos dice que de igual manera los comunarios actuales son los portadores de una concepción ancestral del mundo, que la naturaleza es transformada con la sabiduría en beneficio colectivo, hechos que se eleva a la más alta condición a la que puede elevarse el ser humano. También es importante mencionar a Garcilaso de la Vega, que se refirió indicando que los primeros hombres daban culto al agua por la importancia que ésta tenía en la agricultura y la vida del hombre y los animales. Continuando, vamos a hablar sobre David Choquehuanca, que es un exministro de Relaciones Públicas del Estado Plurinacional y es un defensor fiero de la filosofía del vivir bien. Él nos decía que esta filosofía se iba a implementar en lo que es nuestro Estado Plurinacional. Esta está caracterizada por priorizar la vida. Nos dice que debemos buscar una vivencia en comunidad donde todos los integrantes nos preocupemos por todos, llegar a un acuerdo en consenso, buscar un consenso entre todos, aunque estos tengan diferencias, respetar las diferencias, respetarse uno al otro, escuchar al que quiera hablar y sin ningún tipo de discriminación, vivir en complementariedad. Esto nos dice que todos los seres humanos nos complementamos uno a otro. El equilibrio con la naturaleza es llevar la vida de equilibrio con todos los seres dentro de una comunidad. Defender la identidad es valorar y recuperar la identidad. Uno de los objetivos principales del vivir bien es retomar la unidad de todo el pueblo, aceptar nuestras diferencias, vivir y respetar las semejanzas y diferencias entre nosotros, entre los que vivimos en este planeta, priorizar los derechos cósmicos sobre los derechos humanos, saber comer, beber, danzar, comunicarse y trabajar. Vivir bien es saber alimentarse, saber combinar las comidas adecuadas a partir de las estaciones del año. Vivir bien es saber beber alcohol con moderación. Vivir bien es saber danzar, no simplemente saber bailar. Vivir bien es saber comunicarse. El diálogo es un resultado de esta buena comunicación. El vivir bien es promover que los pueblos se unan, que las regiones de país se reconstituyan como una gran comunidad. El vivir bien es recuperar la agricultura en las comunidades, es recuperar las formas de vivencia en comunidad como el trabajo de tierra. El vivir bien no es el vivir mejor, pues el vivir mejor es el egoísmo, desinterés y solamente pensar en el lucro, mientras que el vivir bien apunta a una vida sencilla que mantenga una producción equilibrada. El vivir bien es realizar un control obligatorio de los habitantes de una comunidad. El vivir bien es retomar la reciprocidad del trabajo, pues este consiste en devolver el trabajo de la ayuda prestada por una familia a la actividad agrícola. El vivir bien es basarse en no robar y no mentir, pues es fundamental para las comunidades respetar estos principios para lograr el bienestar y la confianza. El vivir bien es proteger las semillas, pues para que en un futuro evitar el uso de transgénicos.
El vivir bien es respetar a la mujer, pues ella representa a la Pachamama, que es la madre tierra. El vivir bien es recuperar la riqueza natural del país y también recuperar las empresas estratégicas del país en el marco del equilibrio y la convivencia entre el hombre y la naturaleza. El vivir bien es construir desde las comunidades el ejercicio de la soberanía en el país. El vivir bien es racionar el agua y aprovecharla de una manera correcta. El vivir bien es escuchar a los ancianos de las comunidades, pues ellos guardan historias y costumbres que con el pasar de los años se van perdiendo. Boliviano Fernando Guanacuní direcciona su postura de la cosmovisión andina al plano político. Los abuelos y abuelas de los pueblos ancestrales hicieron florecer la cultura inspirados en la expresión del multiverso, donde todo está conectado, todo es parte de la armonía y el equilibrio del uno y del todo. Es así que gran parte de los pueblos de la región andina pervive la cosmovisión ancestral, que forma parte de comprender el mundo y expresarse, pues se afirma que recuperando la cosmovisión ancestral es volver a la identidad. Respecto a la identidad, indica que es importante saber quiénes somos, que debemos esclarecer nuestras raíces, recuperar nuestra identidad cultural de herencia ancestral, ya que un pueblo sin identidad es un pueblo que fácilmente se deja explotar. El retornar a la identidad no implica un retroceso, significa recuperar la memoria para proyectarnos a un mejor futuro. Paradigmas occidentales. El paradigma individual está vigente y además de manera predominante, ya que determina relaciones sociales y jurídicas. Para este paradigma lo más importante es la acumulación de capital. En cambio, para el paradigma colectivo, como el comunismo o socialismo, el bienestar del ser humano es lo más importante, pero sin tomar en cuenta las formas de existencia. Paradoja entre las raíces del pensamiento occidental y el pensamiento andino. Se cree que el hombre está de paso por este mundo, ya que tiene vida eterna más allá de la muerte, pues el hombre está compuesto de alma y cuerpo, contrariamente al pensamiento andino, que para ellos la vida es vivir un huilaquetla, un valle sagrado, en el lugar en el que, gracias al trabajo y a la unión de los hombres, todo se puede realizar. Para el pensamiento occidental, el trabajo conlleva un castigo. Por eso cuenta con un estado de jubilación que viene de júbilo. Pero en cambio el pensamiento andino, el hombre tiene que trabajar mientras tenga fuerzas para hacerlo. Trata de filosofías materialistas e idealistas. Cada vez hace más necesario un punto de equilibrio y reencuentro social, y la filosofía andina parece ser la más indicada, ya que es necesario ver la relación entre el materialismo y el idealismo, que permite sinergizar sus cualidades para que ambos puedan entrar en armonía, ya que la filosofía se divide en dos campos, uno en que afirma que la prioridad del espíritu con relación a la naturaleza y el otro que considera a la naturaleza como el elemento primordial. Y es aquí, por estas dos razones, en la que el punto de equilibrio es la filosofía andina del Summa Camaña. Relación entre las filosofías occidentales, orientales y andino-amazónicas. Existen dos paradigmas en la filosofía occidental, el individualismo y el colectivismo. El paradigma individual es predominante, ya que determina relaciones sociales y jurídicas. En cambio, el paradigma colectivo, como el socialismo, parte del bienestar del ser humano y la sociedad. Ambos paradigmas están en decadencia, sin embargo, esto no representa en totalidad la filosofía occidental. En resumen, se puede decir que diferentes filosofías han contribuido para lograr una nueva visión, un nuevo paradigma que tiene una estrecha relación con similitud a la filosofía andina, en los principios que manejan como la complejidad, el respeto hacia el planeta y la vida misma sobre él. Las referencias bibliográficas para realizar este trabajo fueron las siguientes.